Bueno, el trabajo consiste en que si ustedes eligieron una persona o eligieron más de una persona que va a exponer el grupo, el tema que a ustedes les tocó, entonces esa persona conjuntamente con otro integrante del grupo se encarga de distribuir el tiempo. Entonces, si Valentina es del grupo de Adolfo Hitler, por así decirlo, ahora entonces a decir, mi nombre es Valentina, yo soy del grupo número tanto, mis integrantes son fulano, fulano y fulano. Y a nosotros nos tocó hablar de tal actor, ¿verdad? Y empieza a contar, a hacer un poco de lo que fue la vida de ese actor, en dónde nació, qué hizo, qué no hizo, o por qué llamó la atención su vida en la historia, cómo falleció, cuál fue la escuela que dejó, y al final de todo se hace como una conclusión, ¿verdad? Y se da, en la conclusión es lo que se lleva en la opinión del grupo, ¿verdad? Si le gustó o no ese personaje, si tuvo una contribución con la historia o fue alguien que no tuvo alguna relevancia en la historia en su vida. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer. Y los 7 grupos hoy exponemos, ¿verdad? Entonces, hoy defendemos los primeros 13 puntos. El trabajo escrito es la mitad de los 7 puntos y la otra mitad es la exposición que ustedes hacen en la defensa hoy con el grupo. Entonces, no hay ciertos requisitos, ciertas exigencias, ¿verdad? Sino que es alzar el trabajo en forma escrita y defenderlo hoy en nuestra clase de hoy, 29. ¿Tienen alguna duda? En el puntaje que van a llevar de la plataforma va a estar lo que es el puntaje del trabajo práctico, de la parte escrita y la parte oral. Entonces, posterior a esto, yo califico la parte oral, ya voy a ir calificando en el momento, y la parte escrita también, hoy ustedes ya van a tener entonces, si Marcelo es el delegado de su grupo, Marcelo tiene 10 de 13 por así decirlo, entonces todo el grupo de Marcelo va a tener 10 de 13 para que tengan en cuenta y puedan ir verificando después. ¿Está bien? Está bien. Perfecto. Bueno, entonces eh, podemos iniciar con la exposición, el grupo uno. ¿Quién está el grupo uno? Tengo acá los integrantes del grupo uno. A ver. Ariel Arrúa, Sí, brother. Rodrigo Benítez, Liz María Burgos, Francisco Ariel López, Griselda Ortigosa, Gabriela Martínez y Francisco Leiva. Son 7 personas. Ah, no hace falta prender la cámara, ¿verdad? No, no hace falta. Bueno, yo voy a defender por el grupo. Grupo uno Sí, es Marco Ariel Marcos Arroba. Ariel Arro. Voy a estar hablando de Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, diplomático italiano, asesor político, filósofo y escritor. Sus textos han sido un modelo para la ciencia política. Él nació en San Sassiano in Val di Pesa, Italia, el 3 de mayo de 1469. Es conocido desde entonces por su obra máxima El Príncipe, un tratado sobre política. Nació en una familia aristocrática y culta, pero venida a menos por las deudas de su padre Bernardo Machiavelli, quien era abogado. Su papá era abogado, su mamá Bartolomea di Stefano Nelli se casó
Maquiavelo se casó con Marietta Corsini en 1501, matrimonio del cual nacieron 4 hijos, 2 varones y dos hembras. Fue gran amigo de César Borgia, de quien fue su embajador ante Luis XII de Francia. En 1494 ingresa a la carrera pública, pero cuando la República fracasó, los Medici estuvieron de vuelta en el poder y Maquiavelo se exilió con su familia después de haber sido apresado por conspirador. Dice que él también fue militar, pero solo para el cumplimiento de este servicio. Después pasó a ser canciller. Fue colaborador en la redacción de documentos importantes durante la República. Sin embargo, Maquiavelo evitaba las posiciones importantes y él prefería el perfil bajo. Consideraba que era mejor ganarse la confianza de alguien que hacer las cosas por la fuerza. En 1499 acomete su primera misión para su dama de Forlì. En 1500 tuvo la responsabilidad de convencer al rey Luis XII de seguir asediando a Pisa militarmente. Florencia siempre estuvo atacada por las potencias extranjeras, así que uno de sus objetivos fue defenderla y para ello creó en 1505 un cuerpo militar a nivel nacional. Hizo mediaciones diplomáticas para acercar al Papa Julio II y al rey Luis XII, pero fue una misión sin éxito. Acá esta parte de su caída en desgracia. El enfrentamiento entre Luis XII y Papa Julio II terminó con saldo rojo para los franceses. Así que los príncipes de Medici regresaron a Florencia en 1512, vuelta que no benefició para nada a Nicolás, ya que los Medici lo acusaron de traidor y fue llevado a prisión en 1513. Profe, ¿se me escucha bien, verdad? Sí, súper bien. Sí. Luego, cuando fue liberado, se retiró de Florencia y es cuando comienza a escribir con mayor fuerza. En este retiro concibe su famosa obra El Príncipe, así como otras obras de temática política y filosófica. Acá su obra más importante fue El Príncipe, publicada en 1532. Su nombre original fue De Principatibus, que significa de principado. Según la correspondencia privada de Maquiavelo, hubo una primera versión que fue distribuida con ese nombre. Este libro trata sobre política, pero más que eso es un libro de instrucciones para jefes de Estado. Consta de 26 capítulos en los que hace un análisis de la situación política de los estados de su tiempo, así como la forma de abordar los problemas en ese campo a manera de manual. Algunas de las obras de Maquiavelo agrupan los siguientes títulos: Discurso sobre la corte de Pisa, 1499, Del modo di trattare i popoli della Valdichiana Ribellati, 1502. Nicolás Maquiavelo falleció el 21 de junio de 1527, a los 58 años de edad, a causa de una peritonitis en Florencia, Italia. Falleció a los 58. Y Nicolás Maquiavelo no concibe la política como el ejercicio del bien común, sino del bien personal y como consecuencia la búsqueda de apoderarse del Estado como elemento de control. Tiene muchas frases muy reconocidas. Un ejemplo es: puede combinarse perfectamente el ser temido y el no ser odiado. El que no detecta los males cuando nace no es verdaderamente prudente, y así. Esa es mi presentación de Nicolás, profe. ¿Y la conclusión del grupo? A mi parecer,
Tiene también otra frase que es, eh, no importa los medios, sino el fin. Mm, Y yo estoy de acuerdo con él, con eso, pero en ciertas situaciones, en ciertas ocasiones, no en todo. Uno de mis compañeros para que aporte algo. No sé si está. Y buenas noches, profe. buenas noches. Esa teoría de Nicolás Maquiavelo, profe, es utilizado hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí, Por los políticos, porque ellos usan el poder o hacen para poder llegar en el lugar, ¿verdad? No, no. Y el tema de Maquiavelo en la época de sus 24 años fue torturado, eh, todo se le hizo, ¿verdad? Entonces, en un día de esto, él se fue de la ciudad donde él vivía, se fue a trabajar a talar árboles, a convivir con la gente que estaba ahí, con los trabajadores, y después él volvió a trabajar con el Estado, y al regreso de los Medici, Maquiavelo, quien había mantenido esperanza de retener su puesto bajo el mandato de los nuevos amos de Florencia, ¿verdad? Y, y así fue un muchacho que se le conoció como egoísta también por un lado, ¿verdad? Buenas noches, profe. buenas. Mi nombre es Griselda Soledad. A Maquiavelo también se le considera como uno de los padres de la ciencia política actual, ya que fue capaz de realizar un detallado estudio del poder realista sustentado en un acertado diagnóstico para su época. Instauró conceptos que son utilizados hasta el día de hoy, gracias a la modelación política creada con su visión. En los discursos también Maquiavelo se declara partidario de la República, partiendo del supuesto que toda comunidad tiene dos espíritus contrapuestos, del pueblo y el de los grandes que quieren gobernar al pueblo que están en constante conflicto. Esa es de mi parte. Gracias. Hasta ahora solemos escuchar, la gente suele decir, maquiavélico es la idea de José, o maquiavélico es como piensa Sara, ¿verdad? Solemos escuchar. Sí, profe. Sí. Se Y escucha eso es eso. haciendo una buena o una mala referencia acerca de alguien. Sí, Y porque no se le conocía por ser una persona mala, ¿verdad? Sí. O sea, la historia le recuerda como una mala persona en el sentido de que Maquiavelo no le importaba qué podía hacer para llegar a su objetivo, ¿verdad? Entonces podía sí, por eso. pasarle a quien Exactamente. sea, no le importaban los principios, entonces No la tenía historia lo ética, recuerda nada. así, sí, la historia lo recuerda así, ¿verdad? De que era una persona que no medía las consecuencias para llegar a su objetivo. Entonces, por eso se suele decir que fulano es maquiavélico en el sentido de que podría hacer cualquier cosa para llegar a su objetivo, ¿verdad? Y dice que él eliminaba a las personas que querían ser más que él, así, a mi entender. Sí. Entonces, Maquiavelo por lo menos se le recuerda como un político malo en el sentido de sin escrúpulos y sin ética por ahí, ¿verdad? Así más o menos le recuerda la historia. Exactamente, profe. Sí, profe. Está súper bien, grupo uno. Si Gracias, ya no, profesora. si no tienen nada más que acotar, nos pasamos al grupo 2. De mi parte es todo. Ya Bueno, está, profe. Gracias. sí, dale, muchas Gracias, gracias. gracias. Ojalá que se haya entendido un poco, ¿verdad? Sí, súper bien. Les voy a ver, el grupo 2 es
Grupo 2, Jessica Noemí. Buenas noches, profe. Hola. Luana Fariña. ¿Me Judith. escuchas? Sí, te escucho. Ajá, espera un ratito. Yo sí el problema acá. Ahí está. Jessica Profe, está. ¿qué tal? Sí, Sí. Jessica está. ¿No? Ah, no. Yo voy Luana, a Luana está hablar en el grupo. como delegado del grupo 2. Sí. No quiero saber nomás quiénes están del grupo 2. Bueno, Jessica. ¿qué tal? Yo soy Fernando Benítez Ábalos, está el compañero José María Rojas, está José, ¿dónde está? Jessica Bobadilla, Judith González, Luana Fariña. Ok, voy a llamar a lista a ver quiénes están. Jessica, ya me habló. Presente, profe. Luana, Permiso, profe. Ella recién salió del hospital, ella está de reposo. Judith, Presente, profe. Naomi, Presente, profe. José María y Fernando Ábalos. Presente, profe. Bueno, les escuchamos al grupo 2 entonces. Santo Bueno, Tomás, nosotros, ¿verdad? perdón, profe. Santo Tomás. Sí, Santo Tomás. Bueno, Santo Tomás es un pensador cristiano medieval. Nació cerca de Aquino en el 1225 en una familia noble de Nápoles. Su apodo era el doctor Angélico, ¿verdad? Santo Tomás fue presbítero, fraile, teólogo y filósofo católico. sí. Falleció el 7 de marzo de 1274 a la edad de 49 años. Educado en la Universidad de Nápoles del 1239 al 1245. Fue alumno del gran Alberto Magno. Según Santo Tomás, el conocimiento tiene su causa material que proporcionan los sentidos. Sin embargo, el entendimiento es activo en la formación del conocimiento en virtud de su actualidad. Del intelecto brota el conocimiento como su actividad propia e inmanente. Una de sus obras principales, ¿verdad?, fue la Suma Teológica, uno de sus libros, Sí. que escribió entre el 1265 y 1274, durante sus últimos años de vida, ya cuando llegaba a su etapa final. En ese libro específicamente hablaba en su contenido sobre la psicología metafísica, ética, moral y por sobre todas las cosas la política. En este caso nos ocupa, ¿verdad? Otra de sus obras es el Tratado de Leyes, donde comienza diciendo que la ley es la regla y medida de los actos humanos, según la cual el hombre se ve obligado a obrar o abstenerse de obrar. Eso era básicamente, ¿verdad? Después habla de que el Estado, según Santo Tomás de Aquino, se encuentra prefigurado en la naturaleza humana. Y como la propia naturaleza es creada por Dios, el Estado es Dios. Decía, según, ¿verdad?, lo que en su contexto. Sí, o sea, Santo Tomás siempre tenía una política asociada a Dios. Así mismo. Sí, esa era más o menos su línea, ¿verdad? De que siempre tenía esa relación de Estado con Dios y más o menos que las personas obraban bien por una cuestión también teológica y no solamente de conciencia, ¿verdad? Esa es más o menos la teoría de Santo Tomás. Así mismo, por eso él era un filósofo católico, decía lo. Sí, él es un filósofo católico. Y para el grupo, ¿qué tal fue Santo Tomás? No, y que en nuestra conclusión destacamos nosotros que Santo Tomás señalaba que todo hombre tiene derecho a un proceso judicial justo, justamente por lo divino y todo eso, figura jurídica que hoy se conoce como el derecho a un debido proceso. Entonces, esa es Eh, el legajo que deja Santo Tomás. sí, por ejemplo, finalmente él concibió, ¿verdad?, algo que no concibió Aristóteles, por ejemplo, resaltar la dignidad de la cual es poseedor el ser humano y en la cual tiene su fundamento los derechos humanos. Sí.
Eso es básicamente nuestro tema de Santo Tomás. De repente es algo que podemos comentar, o sea, algunas preguntas a disipar con los compañeros. Estamos atentos, profe. Ok, Excelente, compañero. súper Yo bien. entendí por ahí. Bueno, grupo 3. Laura Silva, Liz Moreno, Adriana Gómez y Egidio. Presente, profe. Solamente vos estás, Egidio. Creo que están todos los compañeros ahí, profe. A ver, Laura Silva, Liz Moreno, Adriana Gómez y estás Egidio. ¿Vas a ser vos el que expone, Egidio? Adriana, profe. Y no está, ¿verdad? Sí, profe, estoy. Adriana Gómez. Sí, profe, ya. Acá me estoy acomodando un ratito nomás, ya un segundito. ¿Puedo empezar, profe? Sí, te escucho. Nosotros nos toca el tema de fascismo. Y los integrantes somos Laura Silva, Liz Moreno, yo Adriana Gómez, Egidio Zarza y Jessica Martínez. El fascismo es una ideología, un movimiento político y una forma de gobierno de carácter totalitario, antidemocrático, ultranacionalista y de extrema derecha. El fascismo se ha considerado como el mayor desafío que jamás haya existido a la democracia liberal y al sistema de valores que alumbra la Ilustración. El término fascismo proviene del italiano fascio, faces, y a su vez del latín faces, plural de fascis, que alude a los signos de la autoridad de los magistrados romanos. Entre los rasgos del fascismo se encuentra la exaltación de valores como la patria o la raza para mantener permanentemente movilizados a las masas, lo que llevó con frecuencia a la operación de minorías, especialmente en el caso alemán, debido a su importante componente racista y de la oposición política, además de un fuerte militarismo. Sin embargo, el término fascismo es uno de los más difíciles de definir con exactitud en las ciertas ciencias políticas, desde los mismos orígenes de este movimiento, posiblemente porque no exista una ideología ni forma de gobierno fascista sistematizada y uniforme, en el sentido que sí tendría otras ideologías políticas contemporáneas. El fascismo surgió en Italia durante la Primera Guerra Mundial para luego difundirse por el resto de Europa. Durante el periodo de entreguerras, la Gran Guerra fue decisiva en la gestación del fascismo, al provocar cambios masivos en la concepción de la guerra, la sociedad, el Estado y la tecnología. El advenimiento de la guerra total y la completa movilización de la sociedad acabaron con la destitución entre civiles y militares, enemigos del liberalismo, el anarquismo y toda forma de marxismo, socialdemocrática, socialismo, comunismo. Una mayoría de especialistas coinciden en colocar el fascismo en extrema derecha del respeto tradicional izquierda y derecha. El fascismo se presenta como una tercera vía o tercera posición que se realiza por eliminar el disenso. El funcionamiento social se encuentra en una
rígida disciplina y un apego total a las cadenas de mando, y en llevar adelante un fuerte aparato militar cuyo espíritu militarista trasciende a la sociedad en su conjunto, junto a una educación en los valores castrenses y una a la violencia con lo que se defienden como enemigos. Profe, ¿Te escucho? voy a dar una introducción de lo que es, porque si voy a leer todo, pues es muy largo. ¿Qué te parece? La idea es justamente eso, ¿verdad? No Sí. leer todo y dar como Sí. un... Sí. Sí. El término fascismo es posiblemente uno de los más utilizados en la terminología política e histórica. El fascismo en sentido estricto nació en Italia, ligado al movimiento político fundado por Benito Mussolini al acabar la guerra. El uso de los términos fascismo se extiende muy pronto para referirse a los movimientos totalitarios de extrema derecha que nacieron en el periodo de entreguerras en Europa. El ejemplo más relevante fue la versión alemana encabezada por Adolfo Hitler, el nacionalismo o nazismo. En España, la Falange y en cierta medida las dictaduras de Franco tuvieron rasgos típicos del fascismo. Por extensión y a veces incorrectamente, la palabra fascismo se utiliza para referirse a todo tipo de movimiento autoritario de extrema derecha que han surgido en el mundo en épocas posteriores. Al igual que en el comunismo soviético, el fascismo nació en sociedades desgarradas por la Primera Guerra Mundial. La sociedad de la posguerra fue caldo de cultivo que permitió el nacimiento de una ideología cruel, responsable en gran medida de la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahí es, profe. Bueno, y como conclusión, Conclusión, sí. Te ayudo, compa. Como conclusión, el fascismo fue un movimiento político fundado en Italia por Benito Mussolini, que aspiraba al control totalitario de la sociedad por el Estado y el engrandecimiento de la nación mediante la guerra. El término fascismo se aplica también a movimientos similares, como el fundado en Alemania por Hitler. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se impusieron en Europa varias dictaduras conservadoras, pero en Alemania y en Italia se impusieron dictaduras fascistas. El fascismo de Mussolini y el nacionalismo de Hitler tenían muchas características en común, por eso se le denominó fascista a los dos. Algunas de estas características son: las dos usaron la fuerza y las instituciones democráticas para llegar al poder. Su doctrina era nacionalista, suprimieron la libertad de expresión, de asociación y el derecho al voto, usaban represalias contra cualquier oposición política, el Estado controlaba la actitud económica, consideraban la guerra como principal modo de engendrar el país. Hasta ahí, profe. Bueno. Egidio quería agregar algo. No, profe, nada más yo quería ayudar a la compa para terminar la conclusión. Bueno, entonces el grupo 3 queda así. Nada más que agregar. De nuestra parte, sí, profe. Buenas noches, profe. Emilia Pérez. Presente, profe. A ver, María Estela Larrea. Ramón, que ya le veo. María Estela no está, ¿verdad? Sí estoy, profe. Presente. Bueno, Ramón ya le veo. Rafael Acosta. Andrés
González Presente, profe, presente. y Héctor Larramendia, último integrante del grupo 4. Presente, profesora. Bueno, les escuchamos al grupo 4 de Adolfo Hitler. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, Hola. te escuchamos, Ramón, súper bien. No sé si los compañeros también. Se te escucha, compañero. Bueno, permiso. Adolfo Hitler y el nacionalsocialismo. Sin duda alguna, el mayor admirador y seguidor de Mussolini fue Adolfo Hitler. Nació el 20 de abril de 1889. A las 6:30 de la tarde, en el poblado de Braunau, situado a orillas del río Inn, en la frontera de Austria y Baviera, siendo la referencia más importante de él. El que el mismo Hitler da en su libro Mein Kampf, donde trata de representarse como hijo de pobre y de las provisiones, siendo que su padre tenía una pensión bastante holgada porque era aduanero, y dio a su hijo todas las oportunidades de una buena educación. A los 11 años de edad, Hitler ingresó en Creo que perdió señal, ¿verdad? Otro del grupo que pueda continuar. ¿Nadie más? No, profe, yo voy a continuar. Dale, te escuchamos, Elina. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno. ¿Se va a continuar, Ramón? Sí. ¿Dónde quedamos? Hijo de buena oportunidad de una buena educación, ¿verdad? A los 11 años de edad, Hitler ingresó en Lynn Real School en septiembre de 1900, siendo este colegio secundario especializado en la educación de carreras técnicas. O comerciales, y en el año de 1904 abandonó el colegio no por falta de pago, sino porque sus calificaciones no eran de las mejores, finalizando sus estudios en la escuela de Stein. A los 19 años menciona también su libro Mi lucha, las diferencias de criterios con su padre, que no deseaba que su hijo sea artista. Hitler no había cumplido los 14 años cuando murió su padre, y refiriéndose a sus profesores con desagrado manifestaba que no tenía ningún miramiento con la juventud. Su único objetivo era el antiborrarnos el cerebro y transformarnos en monos eruditos como ellos. Si cualquier alumno reflejaba el más mínimo signo de originalidad, le perseguían sin descanso, y los únicos alumnos modelos que yo he conocido, todos han sido un fracaso en la vida. Con el correr del tiempo, Hitler se traslada a Viena, Austria, donde habla de su permanencia en esta bella ciudad, como de los 5 años durante los cuales tuvo que ganarse el diario sustento.
primero como un simple obrero, más tarde como pintor de naderías, y escribe con sentimiento sobre el pobre joven campesino que se encuentra sin trabajo, camina y pasa hambre. Durante la Primera Guerra Mundial, Hitler participaba como combatiente y en los primeros días de 1918, en medio de la derrota militar alemana, Alemania sufre un gran enfrentamiento civil armado y casi todas las ciudades del Reich se organizan como Consejo Revolucionario de Obreros y Soldados, siguiendo ya el modelo de la Unión Soviética. Y como consecuencia de todos ellos, los monarcas se reunieron y abandonaron rápidamente Alemania, mientras en Berlín se constituyó un consejo de comisarios del pueblo, presidido por Elber, mientras el embajador, entre la posición adversa de sus propios comandantes militares, abandonó a su fuerza y se refugió en Holanda, tomando el poder de los movimientos socialistas, quienes firmaron el armisticio el 11 de noviembre con las Naciones Aliadas, decretaron la disolución de la Reichstag, convocando seguidamente a una Asamblea General Constituyente. En tanto, las sublevaciones se generalizaron y la mayoría de los estados componentes del Reich se proclamaron independientes. Todas las conspiraciones y movilizaciones estaban dirigidas por el movimiento de extrema izquierda denominado Liga Espartaquista, en homenaje al esclavo gladiador Espartaco, que se sublevó contra el Imperio Romano y liberado por Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Los choques sangrientos no tardaron en producirse con elementos de la policía y exoficiales del ejército, agrupados en una institución denominada los cuerpos francos, que quienes restablecieron el orden público. El movimiento espartaquista copiaba de los movimientos bolcheviques que llevaron al poder a los comunistas en Rusia. Fue derrotado en el mes de marzo de 1919. También en el año de 1919 se llamó a reunión de una asamblea constituyente en la ciudad de Weimar, y el 31 de julio se dictó la nueva constitución de la República Alemana, siendo nombrado Elber como un presidente, y la denominación institucional fue la de Reich Federal, en el que los antiguos estaban particulares llamados Länder conservan una autonomía relativa, pudiendo inclusive ser intervenidos militarmente por el poder central. El gabinete del Reich, presidido por el canciller y sometido a un régimen de responsabilidad parlamentaria, reemplaza ahora al Consejo de Comisarios del Pueblo, de orientación izquierdista, y el poder legislativo es considerado al Reichstag, cuyos miembros son nombrados por sufragio universal, y al Reichstag integrado por los representantes de los estados particulares, y la integración de los cuerpos francos constituyó a las Fuerzas Armadas alemanas bajo el nombre de Reichswehr, ahora constreñido a las normas y exigencias de los tratados de Versalles. La Constitución de Weimar mantenía la unificación e integración ante la Primera Guerra Mundial.
superando privilegios zorzales y concentrando en el poder central de los principales determinaciones de carácter administrativo, otorgando también la constitución de derecho de reunir en Reichs a todos los países alemanes situados fuera de las fronteras actuales, otorgando también un lugar del Reichstag a los delegados de Austria, potestad que fue derogada a participación de las potencias aliadas. Al ser sancionada la Constitución del Weimar y firmando el Tratado de Versalles, el poder federal rindió por fuerza a las armas Revolución de Baviera, donde el líder de Kurt Eisner y los comunistas rusos habían proclamado República Soviética Bávara, colocándose bajo la protección de la Tercera Internacional. La Constitución del Weimar fue constituida por muchos a favor de unos y en otros y en contra de otros, mientras algunos políticos la definían como socialista por su tendencia burguesa, por su estructura hipergermanista, por su espíritu. Pero esa constitución no puede detener los motines, religiones y golpes de estados, promovidos entre otros por Kapp, el general Rubis y el Mario Edward, teniendo como objetivo la formación de un directorio nacional integrado por los militares. El presidente Edward falleció en el año 1925, procediéndose a llamar elecciones por intermedio de un plebiscito electoral, consulta al pueblo, con como lo establecía la Constitución del Weimar, del cual resultó electo el mariscal Hindenburg, candidato de la unión de un gran número de movimientos de la derecha ideológica. Ese mismo año también salió de la cárcel, donde fue recluido a raíz del fracaso del golpe putsch de mucho Adolfo Hitler, con el ánimo y el espíritu de fundar, como lo hizo, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el movimiento que su persona era muy conocida en el centro social, político y nacional. Hitler se integró al partido en el año 1919, que constaba solo con un puñado de hombres con resoluciones firmes nacionales socialistas, también llamados nazis. Fueron desde un principio inspirados por Benito Mussolini y el movimiento fascista italiano, los que estaban organizados y encuadrados militarmente, empleando la violencia como sistema de lucha frente a sus enemigos y llevando como bandera la combate la cruz esvática o Handelskruz, que significa el sol entre los arios primitivos. Durante su estancia en la cárcel, Hitler empezó a escribir su libro denominado Mein Kampf o Mi lucha, que habría de convertirse luego en el norte y guía del movimiento nacional socialista, y en él describe los fines, fundamentos y objetivos del nacionalsocialismo, entre los que se encontraban la expulsión de los judíos para volver a Alemania su unidad racial, el exterminio de los comunistas para asegurar la unidad política, aniquilar las cláusulas del Tratado de Versalles para restaurar el poderío militar alemán, incorporar al Reich
todos los territorios habilitados por Alemania, pero pertenecientes a los países vecinos, y finalmente elegir a la nación. A la nación germánica en denominadora y conductora de los pueblos europeos. Seguidamente Hitler se dedicó a fundar el Partido Nacional Socialista en total abandono y desorganización, por medio de él llegar al poder mediante la formación de un Estado. Dentro del Estado, por el crecimiento de su partido estructurado a imagen del Estado y dispuesto... Sí, Ramón, si podés hacer una conclusión de lo que vas leyendo. perfecto. Por el crecimiento de un partido estructurado a imagen del Estado y dispuesto a sustituirlo y automáticamente. ¿Usted quiere que vaya explicando lo que estoy leyendo, profe? Dar un resumen de la vida de tu actor. Sí, y este es el resumen porque usted, como dijo, Hitler es el personaje que tiene más historia larga. Entonces, esto es el resumen que el grupo decidió que yo tengo que leer y explicarle luego la conclusión, ¿verdad? Esto es lo que me pasaron para que yo pueda leer, profe. ¿No? ¿Sigo leyendo o voy explicando cómo? Podés hacer una conclusión ya nomás entonces, Ramón. Perfecto. Ramón, podés decirle nomás ya nuestra conclusión. Perfecto. Ahí resume lo que fue la vida de Adolf Hitler. Sin drama. Disculpe, profe, porque No te preocupes. Es muy extenso realmente. Y yo no tuve tiempo de resumir también porque tuve tantas cosas hoy, profesor. Disculpe. Conclusión. La personalidad autoritaria de Hitler demostró que su pueblo que se puede dominar a la gente solo con palabras, casi se adueña de toda Europa. Para él, el mundo solo podía dividirse en seguidores o enemigos. Debido a esto, es incapaz de sostener diálogos con los demás, ya que los dominaba y los sostenía. Adolfo Hitler fue un hombre inteligente, pero muy frío. Su odio y su ambición por el poder lo llevó a un resultado muy desagradable tanto para su pueblo como para él. Eso es la conclusión, profe. ¿No? Bueno. ¿Es todo lo que va a aportar? ¿O hay alguien o sea, otro integrante del grupo que quiera manifestar algo más? Profe, faltaba la segunda, o sea, la parte donde él fue presidente y la Segunda Guerra Mundial, donde él cuando iba ganando territorio se creía más, o sea, era un hombre, como dijimos en la conclusión, era un hombre inteligente, pero era muy frío. Para él era dividirse en seguidores o enemigos, así le consideraba a sus pueblos. Y en la segunda parte, donde es la guerra mundial, él cuando perdió la guerra termina suicidándose. Por eso llegamos a la conclusión de que su resultado, o sea, a consecuencia de su ambición y su odio, el resultado fue desagradable para el pueblo porque hubo muchos muertos, y para él porque él terminó podemos decir, de la peor manera. Es indudable es lo que Hitler marcó. Marcó una historia dentro del mundo, ¿verdad? No es solo en su país o en su continente, sino Hitler marcó efectivamente una época de la historia, y todos
lo van a recordar también como alguien muy malo dentro de lo que fue sí. Entonces, Permiso, profe. Así mismo es, profe. Es así muy largo su historia porque sí, en cada parte Permiso, define profe. muy bien lo que fue su vida. Yo llegué, o sea, llegamos a ver hasta la película de que lo que fue su vida. así Profe, mismo, sí, yo quiero, digamos, acotar algo. Hitler fue una persona muy, muy sufrida, digamos, desde su infancia, sufrió mucho. Fue una persona muy oprimida por sus padres, porque sus padres realmente eran muy duros con ellos, ¿verdad? A la vez, él, cuando fue creciendo, sus hermanos murió de enfermedades y él, al final, otra vez, el único hermano que le sobraba falleció de vuelta y eso le chocó mucho. Por eso él se volvió una persona muy fría y se volvió una persona, digamos, muy mala, porque para él todo era muy, muy cortante, en el sentido de que si estás con él, si no, no estás con él. Y punto, cortante, era muy, muy absorbente. Tanto que agarró y se enamoró de su sobrina, ¿verdad? Y de tanto que le quería, le mandaba a perseguir por sus soldados, ¿verdad? Y esta chica, de tanto que sufría, no podía hacer su vida independiente de él, llegó a suicidarse. Después él se llegó a enamorar de vuelta de su secretaria, pero como siempre él era muy absorbente y cuenta la historia también al final de que tomaron una cápsula de cianuro y que se dispararon supuestamente en la cabeza, ¿verdad? Pero que él no tomó la cápsula y tampoco tenía bala la pistola de él que se disparó, ¿verdad? Por eso la gente le tiene como un demente también en ese sentido sexualmente, ¿verdad? Con su vida personal. Pero fue una persona que sabía manejar a las personas simplemente con las palabras. Eso fue su arma más mortal que él dejó en el legado, yo creo. Muchas gracias, profesor. bueno. También que Hitler siempre fue muy asociado con Mussolini, que es el grupo anterior que expuso, ¿verdad? Y que Hitler desde un principio, desde muy pequeño, fue alguien extremadamente inteligente. Entonces, él surgió en la política, por ejemplo, cuando él estaba preso, hacía, tenía debates, entonces la gente venía, lo empezaba a escuchar y es así que él empezó a tener primero, los primeros seguidores que él tuvo fue dentro de una prisión y después ya ustedes van a saber, así como dice la compañera, existen libros y películas muy buenas que se hicieron con relación a lo que fue la historia de Hitler. Fue el político que quizás marcó la mayor cantidad de muertes en la historia y tanto es así como es así, o sea, escucharon cómo él terminó, no aguantó su caída, entonces por eso es que marca Hitler marcó la historia indudablemente, para bien o para mal, ¿verdad? Pero tiene una historia y es muy interesante leerlo, el grupo que es un poco extenso, ¿verdad? Pero es un contenido que eh, te entretiene al leer. Entonces, el grupo habrá leído mucho, pero habrá sido interesante la lectura, ¿verdad? Porque Hitler es uno de los que marcó sinceramente la historia y tiene demasiado muchas cosas que yo sé que cuesta a veces resaltar todo en una exposición por la cantidad de historias que tiene, ¿verdad? Entonces, eso es prácticamente lo que era la vida de Hitler, ¿verdad? Y si ya no tiene nada el grupo y ya no hay compañeros que quieran consultar algo, vamos a pasar al grupo 5.
Nuestro grupo Profe, 5. en el grupo voy a enviar las películas de Hitler para que Sí, sí, miren un poco. Muy, podés, Ramón. dale, profe, gracias. Si quieren mirar, les va a gustar muchísimo. En el grupo 5 tenemos a Mario Sosa. ¿Está Mario? César Andino. Julio López. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Aldo presentado. Y por último, Ivana Ramírez. Ese es nuestro grupo 5 con tema de San Agustín. Creo que hoy me toca hacer solo, profe, defender al grupo. Ah, bueno, Julio López entonces te va a anotar como expositor. Ok. Te escuchamos, Bueno, Julio. nuestro tema es San Agustín. Primeramente, Agustín de Hipona es un teólogo, filósofo, obispo, santo y doctor en la Iglesia Católica. San Agustín nació en el año 354 en la ciudad de Tagaste, actualmente Argelia, en el norte de África, dominada en ese entonces por el Imperio Romano. Voy a hacer, profe, lo más breve posible porque es un tema también bastante interesante y extenso. Bueno. Pero voy a resaltar lo que realmente nos pareció también interesante. Hablar un poco de lo que de quién fue su padre, Patricio, un funcionario pagano al servicio del Imperio Romano, y su madre, Mónica, que era cristiana católica, que siempre rezaba por él para atraer a su hijo a los principios de la doctrina de Jesucristo. Él se muda a la ciudad de Cartago, donde se entregó al estudio profundo, pero donde también vivió una vida de lujuria y de pecados. A los 18 años tuvo su primer hijo, llamado Adeodato, que significa dado por Dios. A los 19 años lee Hortensio de Cicerón, obra con la que quedó maravillado. Incitó a Agustín a estudiar filosofía. En eso él despertó en él la especulación, ¿verdad? Sus primeros años fueron marcados por la búsqueda de la verdad y tiene un gran interés por la filosofía, como ya había recalcado, ¿verdad? Surgió una doctrina del maniqueísmo, que en esa época era la religión de moda en ese entonces, ¿verdad? 10 años más tarde, él se muda a Milán, donde admiraba las cortes romanas. Cabe decir también por él que era un muy buen orador. Y estando en Milán, se entera de la popularidad del obispo San Ambrosio, cuyo testimonio lo motivaron a acercarse a Dios. Él decidió bautizarse en el año 387 por el mismo San Ambrosio y luego regresó a África y se convierte en Hipona en obispo. Por eso es que se le conoce como Agustín de Hipona. Entonces, profe, quiero contar una de las historias acerca de su conversión, porque él estaba en otra religión, que era la del maniqueísmo, ¿sí? Y habla de la siguiente. Él estaba en un jardín sumido en una crisis existencial donde escucha la voz de un niño que decía, toma y lee, toma y lee. Entonces él abrió una Biblia que él tenía y una página al azar y se encontró con el capítulo 13, versículo 13 al 14 de la carta de San Pablo a los romanos que decía, nada de comilonas y borracheras, nada de lujuria y desenfreno, revestíos más bien en el Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Esta lectura, profe, marcó su conversión y desde ese momento resolvió permanecer casto y entregar su vida a Cristo. Se sintió libre, transformado y lleno de paz. Su relevancia y legado, como había dicho, es padre, doctor y santo de la Iglesia Católica, quien fuera un alma descarriada,
durante una buena parte de su existencia, terminaría convirtiéndose en el máximo pensador del cristianismo y en uno de los grandes genios que ha conocido la humanidad. El problema del mal lo interesaba mucho y solía hacerse preguntas del por qué existe el mal. Agustín respondía a esas preguntas de la siguiente forma: el mal es la ausencia de Dios. Dios no creó el mal. Así como el frío no existe, sino es la ausencia del calor, el mal no existía para él, sino era la ausencia del bien. Los principales aportes de San Agustín, ¿cómo entiende San Agustín el derecho y la justicia? La justicia es, pues, superior al Estado mismo y un requisito sine qua non para ser tenido por tal, y los gobernantes, aún actuando desde su imperium, pueden también delinquir cuando se apartan de lo que es justo. También, profe, quiero hablar de lo que es el derecho natural para San Agustín. Sí. Y él dice: ley eterna es la razón y la voluntad divina que manda observar el orden natural y prohíbe perturbarlo. Él sostiene que la ley natural se encuentra en el corazón humano y que no es otra cosa que la ley divina entregada al hombre. Ese es, profe, nuestro tema, y para resumir, podemos decir que Agustín se preocupa por interceder ante funcionarios por el derecho del asilo, la pena de muerte ante ciertos casos, la abolición de la tortura. Trabajó junto a obispos africanos por la colegialidad y desde allí por auténticos derechos de las personas. Todo conduce a concluir que el gran teólogo era un pastor de corazón y puso sus herramientas en la causa justa de la acción política, social de la época del África romana. Eso sería, profe, nuestro tema. Súper bien, Julio. También quiero dar una última información. El día 28 de agosto se celebra el Día de San Agustín, que fue ayer. Hoy estamos al 29. Así mismo. Y por último, y para terminar, la misericordia debe primar. Por ello, su férrea oposición a la tortura, acción cruel e indebida según el santo. Es un tema bastante interesante también, profe, lo que nos tocó, y para hacerlo más resumido, es todo lo que podemos decir. San Agustín. San Agustín fue un hombre súper inteligente también. Sí. Siempre se tuvo también... Filósofo, teólogo. Sí, su ideología también siempre fue... más o menos, o sea, totalmente relacionado con Dios, ¿verdad? Entonces, así como nuestro santo anterior, entonces tienen algunas similitudes y, como dice el compañero, tiene muchísimas buenas obras que hasta ahora es recordado. Sus principales obras, profe. Sí. Confesiones de San Agustín, que habla, que sería una autobiografía de él. La ciudad de Dios, la Trinidad, por nombrar algunos. Sí. Así fue. La ciudad de Dios, que es uno de los más conocidos que se le recuerda a San Agustín. Súper bien, Julio. Si ya muchísimas gracias. No tienen más, pasamos al grupo 6. Que ahora miro quiénes son los integrantes del grupo 6. Grupo 6. Hola, profe. Valentina. Hola, profe. Yo soy Valentina Jiménez. Presente, profe. Valentina Carmen. Marcelo. Yo soy. Y Nati.
Antonio Rojas también, profe. Antonio también está. Tengo que anotar ese. Antonio Rojas, por favor. Grupo 6, ¿verdad? Nati Torres también está. Entonces es Valentina, Carmen, Marcelo, Nati y Antonio, ¿verdad? Sí, así es. Dale, dale. ¿Se escucha, profe? Sí. Bien. Bueno, profe, yo no puedo leer demasiado, así que voy a dar una breve pincelada más sobre Platón, ¿verdad? Y su filosofía, ¿verdad? Bueno, Platón nació en el año 427 antes de Cristo y es considerado uno de los primeros grandes filósofos junto a su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles, ¿verdad? Él se divide más o menos en dos partes su historia de vida, ¿verdad? El Platón joven y el Platón viejo, digamos, ¿verdad? El Platón joven era el discípulo de Sócrates, quien fue obligado a tomar la cicuta, ¿verdad? Y murió, eso fue una tragedia para él y se alejó un poco de Atenas. Él nació en Atenas y era de un linaje real, ¿verdad? Era un aristócrata, por decirlo así, ¿verdad? Tuvo a su discípulo Aristóteles. Bueno, después que salió de Atenas, luego de la muerte de su maestro Sócrates, él volvió y fundó una academia, ¿verdad? Donde enseñaba a los jóvenes sobre filosofía. Y viene el nombre academia, que vendría a ser las primeras facultades o el origen de las facultades, se debe a que estaba instalado en un monte llamado Academus, ¿verdad? Bueno, Platón sostenía que había gente que tendría que ser gobernada y había gente que estaba preparada para ser gobernantes, ¿verdad? Y dentro de su filosofía también explicaba él que, o sea, sostenía que las ideas ya estaban preestablecidas de otro mundo y el ser humano al volverse carne traía esas ideas del otro mundo, por cuanto él pensaba que la justicia, la belleza, la virtud y esas cosas son cosas innatas al ser humano, ¿verdad? Que uno ya sabe lo que es la justicia y la belleza, que uno no está expuesto al concepto de eso, pero sabe lo que es la justicia, sabe lo que es la belleza, sabe lo que es la virtud y ese tipo de cosas. Entre ellos, tiene muchas grandes obras como la política, la república, la justicia, las leyes y esas cosas, ¿verdad? Vamos un poquito a otra parte. Él sostiene que el Estado debe crearse, en esa época no eran estados en el concepto que nosotros tenemos de países o naciones, sino que eran ciudades-estados. Ya debido a la asociación de los hombres y la imposibilidad de administrarse una gran cantidad de personas, ve el nacimiento del Estado y de las ciudades-estado para gobernar a esta cantidad de personas, impartiéndoles protección, ¿verdad? Tanto sea de las armas como de la justicia, ¿verdad? En su primera etapa, él cree de que los reyes deben ser filósofos, ¿verdad? Que deben ser amantes del conocimiento y a través de ese conocimiento impartir justicia a sus gobernados. En su ideal, ¿verdad? La república, o sea, el Estado debería estar compuesto por tres castas. La casta de los gobernantes, la casta de del ejército, de los gladiadores, de los defensores de la ciudad-estado, y por último los artesanos, los poetas y los comerciantes que deberían ser parte de este ordenamiento que él pretende dentro del Estado, ¿verdad? En su segunda parte ya, cuando Platón ya está mayor, ¿verdad? Después de los 40 años escribe La República y ahí él explica todo este tipo de cosas, pero al final llegando a un análisis de que la justicia debe ser impartida a través de las leyes, ¿verdad? Y inclusive al comienzo él piensa que las leyes no deben estar ajustadas a la costumbre o a las tradiciones, pero posteriormente ya acepta ese tipo de cosas porque ve la imposibilidad de que los filósofos, los reyes filósofos, adquieran conocimiento, ¿verdad? Adquieran tanto conocimiento como para impartir la justicia de forma particular. Vamos, por último, él no era muy adepto de la democracia, ¿verdad? Él critica la democracia como forma de gobierno, él prefiere la aristocracia, ¿verdad? Habla de gobiernos buenos y gobiernos malos y la degeneración de los gobiernos, ¿verdad?
La aristocracia, por ende, es el gobierno de los mejores, de los más sabios, de las personas con más conocimiento. Y él expresa que la aristocracia, y ellos vivían en democracia, ¿verdad? Y él no le gusta la democracia, prefiere la aristocracia, y dice que la democracia es una degeneración de la forma de gobierno de la aristocracia. La aristocracia sería el gobierno de los sabios, de la inteligencia política, y es un sistema perfecto descrito en la República, ¿verdad? De ahí generaría en la timocracia, gobierno de los propietarios, etimológicamente honor, ¿verdad? Prevalece la búsqueda de los honores, y es un culto guerrero. Luego está la oligarquía, que es un gobierno de los pocos, y prevalece la búsqueda de riquezas, culto al rico. Después está la democracia, que él realmente critica a Platón, ¿verdad? Que es un gobierno de las mayorías, pero que él dice que las masas nunca van a tener el conocimiento suficiente para gobernarse bien, ¿verdad? Prevalece la búsqueda de la libertad, pero se persigue a los especialistas. Y por último, él describe la tiranía como el peor gobierno, ¿no? El gobierno del tirano, que es la esclavitud, y que el tirano lleva el reino a la catástrofe. Y bueno, más o menos la breve reseña de su pensamiento. Tiene más de 40 libros escritos, y como dije, la política, la república, son sus obras cumbres, ¿verdad? Dentro de la república está el mito de las cavernas, por ejemplo, que era una de las formas de que él enseñaba a través del diálogo los mitos y las alegorías. El mito de las cavernas se refiere a unos hombres que están dentro de una caverna y ven unas sombras nada más pasar, y ellos están desde que nacieron, están atados a unas cadenas y ven las sombras nada más, y esa es la realidad que ellos perciben. En realidad es una alegoría a la ignorancia del hombre, ¿verdad? Que el hombre ignorante prefiere siempre estar ignorante y atado a eso que él ve nomás, sin la posibilidad de salir afuera de las cavernas a ver la realidad, y que incluso que si saliere o si fuese afuera de la caverna, preferiría permanecer en su ignorancia nada más antes de que cultivar su pensamiento, su sabiduría. Más o menos así el tema de Platón. La verdad que es muy largo, y son los padres de la filosofía prácticamente Sócrates, Platón y Aristóteles. Sí mismo es. Eran todos contemporáneos, por así decirlo. Después ya aparecieron estos autores que estaban exponiendo los compañeros. Sí, Bueno, así mismo. súper bien, Marcelo. Si no tienen otra consulta con el compañero, pasamos al último grupo, que es el grupo 7, integrado por Antonia. ¿Está Antonia? Sí, profe, aquí estoy. Bueno, Álvaro Daniel. Antonia Selle. Somos dos, Antonia, Selle y Florentín. Antonia Selle primero. Sí. Después está Álvaro Daniel. Sí. Juan Andrés. Sí, Juan Andrés Gamarra. Tampoco está, ¿verdad? Antonia Florentín, sí. Y Javier Mazú. Sí, Bueno, profe. están las dos Antonias, están en el grupo entonces. Sí. Bueno. Vale, sí que sí. Sí, las dos Antonias nomás están, el resto no se manifestó. ¿Tienen tema Aristóteles? ¿Van a trabajar dual o hay una nomás va a exponer? Voy a poner. Bueno, entonces le vamos primero a escuchar a Antonia Selle y después le escuchamos a Antonia Florentín si quiere agregar algo más. Sí, nosotros somos del grupo número 7. ¿Sí? Nuestro tema es Aristóteles. Aristóteles nació y vivió en el siglo IV a.C. Nació en la ciudad de Estragira, al norte de la antigua Grecia. Y siendo muy joven fue a Atenas e ingresó a la Academia de Platón, donde su maestro ejerció sobre él una gran influencia, pero no absoluta, sino relativa. Es también considerado el padre de la filosofía occidental. Su misión era perfeccionar las propuestas sociales, políticas, éticas y morales de Platón. En el año 343, el rey Filipo de Macedonia fue a Grecia e invitó a Aristóteles a ocupar el cargo de educador de su hijo Alejandro.
que contaba en ese momento 13 años, el que con sus sabias enseñanzas, consejos y orientaciones de carácter político y estratégico, en poco tiempo se convirtió en un tan gran emperador, tanto que mereció el nombre de Alejandro el Magno. Aún en sus viajes de conquista por el mundo, jamás se olvidó de su maestro Aristóteles, a quien remitía sistemáticamente todo libro, mapa, plano o información que cayera en sus manos. Cuando Aristóteles, después de un tiempo, tomó el nombre de Liceo, en homenaje al lugar estaba asentado. En su liceo, Aristóteles siempre acompañó a sus alumnos y colaboradores, concreto en su instituto, miles de manuscritos y textos de su propia producción, a las que hay que sumar las que todos los lugares conquistados y saqueados le remitía Alejandro el Magno, con lo que se creó lo que más tarde se dio a llamar la gran biblioteca de base Museo de Alejandría. Aristóteles fue uno de los filósofos, sociólogos, politólogos más productivos dentro de nuestra historia de las ideas políticas. Sus obras, infelizmente muchas de ellas perdidas, nos han dado una idea de su gran sabiduría. Pero entre las que milagrosamente se han salvado están las 6 tratados de la lógica, nominadas el Organón. El Organón es un conjunto tipo así de obras escritas de Aristóteles, ¿verdad? En razón de que Aristóteles concebía la lógica como el órgano de toda ciencia. Los 8 libros de física, de meteorología, zoología, el tratado de los colores, la acústica, la botánica y la mecánica. Aristóteles siempre prefirió la ciencia política, a la que consideró básica para lograr relativamente el bien del hombre, siendo necesaria la agrupación y organización natural del polis. Polis sería ciudad o estado. Aristóteles habla del Estado dentro de la ciencia política, otorgándonos sus ideas y sus pensamientos sobre su origen, su forma de gobierno, las funciones y fines, sobre todo sus limitaciones. El Estado era para Aristóteles primeramente la polis, o sea, primero para él era el Estado, la organización. Pues en esa época era la organización política vigente. Defendió también el insigne griego, la vida dentro de una comunidad, sin referirse que se conozca a las formas del Estado dentro de una gran extensión territorial. El Estado natural, para Aristóteles el Estado natural, el hombre, por su naturaleza, era un animal político, destinado a vivir en sociedad. El que no formaba parte de ninguna polis es una bestia o un dios. Aristóteles en su libro segundo encara las formas ideales del Estado, que otros politólogos o filósofos propusieron, como también las constituciones y las leyes de mayor significación, principiando con la República de Platón para hacer una profunda crítica al comunismo, allí propiciado, rechazando asimismo las doctrinas revolucionarias de Platón, que no podían ser aceptadas por Aristóteles, de tendencia conservadora y siempre ajustada a la realidad. El principio de la ciudad platónica del Estado no tiene base sustentable para Aristóteles y es por sobre todo destructivo. Para Aristóteles la única política está lejos de ser lo que se imagina y lo que se presenta como el bien supremo del Estado. Expone Aristóteles en su tercer libro, la definición del Estado, siendo para él un cuerpo de ciudadanos que posee todo lo necesario para satisfacer las necesidades vitales de la población, integrada también por quienes no tienen derecho de ciudadanía.
Todo Estado, según él, sufre un perpetuo cambio más que por la muerte y nacimiento de sus ciudadanos, por los cambios de constitución, pues siendo una asociación de ciudadanos que rigen por leyes supremas, cuando ellas se modifican, el Estado ha cambiado de forma, pero sigue siendo el mismo. Es lo que sucede con la armonía, dice Aristóteles, en lo que los mismos sonidos pueden tener el tono frígido. Lo hace en relación a las formas de gobierno. Nuestro politólogo opta por establecer el Estado puede estar en manos de un solo individuo, de una minoría o de la masa en conjunto de los ciudadanos. Y cuando las constituciones aseguran el ejercicio del gobierno en beneficio de la comunidad política, la llama pura. Y cuando los depositarios del poder lo ejercen exclusivamente para su bien personal, las llama impuras. En su tercer libro, habla de las formas de gobierno. Aristóteles confiesa que no puede dar fórmulas absolutas, pues depende de cada pueblo. Si un pueblo halla un hombre superior a los demás por su virtud, no vacila en dar la solución para ese pueblo. En ese momento dado, la mejor forma de gobierno será la monarquía. Monarquía es el que vela por el bien común, es que está para la ciudad y toda una comunidad. Si un pueblo son cualidades suficientes para tener la constitución que corresponda a las normas libres, puede soportar la autoridad de ciertos jefes llamados por su mérito a gobernar. Deberá adoptar la forma aristócrata. Y un pueblo republicano es aquel pueblo que por su naturaleza todos los ciudadanos son guerreros, saben naturalmente obedecer y mandar conforme a una ley que asegure la clase pobre la parte de poder que le debe corresponder, y a quienes donde Aristóteles se inclina a favor de la monarquía. Aristóteles, sociólogo, también se manifiesta por intermedio de sus libros y escritos, sentenciando que en toda polis se halla tres clases sociales: los ricos, pobres y los no muy ricos ni muy pobres. Pobre inclina a la perversidad para Aristóteles. El rico, la riqueza extrema, lleva a los hombres al orgullo y a cometer los mayores atentados. Las dos clases extremas, o sea, si es muy pobre o si es muy rico, son igualmente peligrosas. El rico no sabe obedecer y el pobre solamente no sabe obedecer y el pobre no sabe mandar, solamente obedecer, como un esclavo. Entonces no se ve el Estado más que señores y esclavos, y en ningún hombre libre, De un lado está celos y envidia, del otro lado vanidad y altanería. Aristóteles hace un elogio de la clase media y concluye que el Estado estará necesariamente mejor gobernado cuando la mayoría de los ciudadanos disfruten de una fortuna modesta, pero suficiente para atender todas sus necesidades. Aristóteles se ocupó también de estudiar la división de los poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder judicial y el parlamentario o legislativo, haciendo hincapié en que estos elementos debían de estar armonizados para que exista un equilibrio en su actuar, manifestando que la Asamblea Deliberante debía resolver la paz y la guerra, celebrar tratados, hacer las leyes y tomar en cuenta a los magistrados. Examina Aristóteles si tales atribuciones deben conferirse a algunos ciudadanos solamente o a toda la masa popular, recomendando lo último, y termina declarando que esta asamblea deliberante es el poder verdaderamente soberano en el Estado. Y eso es todo, profe. Después Antonia tiene la conclusión, yo también tengo acá de mi parte,
donde Aristóteles, ¿verdad? Ha legado uno de los sistemas filosóficos más profundos y completos de la filosofía antigua. Su pensamiento se extendió a todas las normas del conocimiento, la ciencia, lógica, física, psicología, metafísica, ética, y donde más resaltó la política, sociología y estética. Aunque comenzó siendo el discípulo de Platón, muy pronto rompió con él y construyó su propio sistema que tuvo una enorme influencia en la filosofía. Hasta ahí nuestro trabajo, profe. Es todo lo que yo tengo. Bueno, profe, yo quisiera hacer una pequeña más conclusión de nuestro tema, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, Aristóteles supone que nació la filosofía griega y el punto de partida de la ciencia y la metafísica. Fue el primer pensador que expuso de manera sistemática y exhaustiva su idea a través del género que se asocia con él. El tratado filosófico revolucionó todas las áreas del conocimiento por las que se interesó, desde el estudio de la naturaleza hasta la retórica, la política o la ética. En esta obra explica explícitamente los fundamentos del pensamiento de Aristóteles y la importancia abarcada hasta la actualidad, desde todo lo que aprendió de su maestro Platón hasta la base de todas las grandes disciplinas que definió y desarrolló. Además, se destacan numerosos conceptos claves de su filosofía, así como su idea sobre campos tan diversos como la ciencia, el arte, el mundo, el hombre y el alma, y otras cuantas más. Dedicó su vida a aprender y a enseñar. Fue un hombre clave para el conocimiento, avance prácticamente todas las ramas estudiadas. Es considerado junto a Platón como padre de la filosofía occidental. Sin duda alguna, podemos decir que Aristóteles fue uno de los hombres más inteligentes de la historia humana gracias a su estudio e ideología. Esa es mi pequeña conclusión, profe. Bueno, gracias, Antonia. Entonces, tenemos la conclusión de nuestra actividad de hoy, ¿verdad? Dos primeros 13 puntos que es parte de nuestro proceso sumatorio de la primera parcial. Tengo una duda porque, a ver, Antonio Rojas está en el grupo. Antonio Rojas. Profe, ¿Sí? Antonio Rojas es de nuestro grupo 6. Justamente por eso, porque Antonio también me figura en el grupo 2, en el trabajo del grupo 2, incluso que también está su nombre. No sé, él estaba buscando grupo medio última hora, pero ponerle nomás donde más te parezca. Porque la lista que me pasó Egidio, él estaba en el grupo 2 y hoy ustedes me dijeron que él está en el grupo 3. En el grupo Creo que 6. creo que se había limitado el número de participantes, entonces Antonio pasó del 2 al 6 porque ellos ya estaban mucho, creo. Porque a mí Sí, más o menos recuerdo no que me fue. informaron nada y acá le tengo al grupo 2, es Jessica, Judith, Luana, Antonio, Fernando, Naomi y José María Rojas. Viste, por eso él estaba mucho ya y creo que se limitó a 4 o 5 por grupo, entonces él pasó con nosotros. Así creo que había sido la última lista. Sí, así mismo, profe. Está en el grupo 6 con Valentina Jiménez, Marcelo Ley, Carmen Benítez y Nati Torres. Egidio, ¿qué vos sabés de él? Egidio. Hola, profe. Sí, te escucho. ¿Qué sabés de Antonio? Sí, él se acopló en la última hora con la compañera Valentina y Carmen y eso, profe, porque en lo de Judith y eso era ya, creo que ya eran bastante en los grupos por eso. Porque no le eliminaron tampoco de la lista, porque yo estoy justamente corrigiendo el trabajo y le encuentro en 2 grupos. Él colaboró con nosotros el día de hoy en el trabajo, en el proceso, profe.
Acá el compañero está diciendo, profe, que su micrófono no está funcionando, por eso no está diciendo nada. En el grupo ahora está enviando. Bueno, Antonio Rojas. bueno. No puede decir nada, dice, bro. Seguramente te mensajea ahora. Bueno, entonces ese es uno de los inconvenientes que estoy encontrando. La clase se está grabando. Una vez que nosotros culminemos, yo voy a alzar la grabación de la clase y ustedes van a poder también ver ya el puntaje de los primeros 13 puntos que tenemos del trabajo de Permiso, hoy. profe. ¿Sí? El compañero Antonio se había mudado al grupo de Valentina y eso, y nosotros nos olvidamos de eliminarle de la lista, por eso nos avisó a última hora y no pudimos más editar el trabajo. Bueno, entonces le va a sacar ya del grupo 2. Sí, eso nomás quería contar, profe. Bueno, entonces le agradezco muchísimo a quienes acompañaron la clase de hoy. Ya van a poder ver su puntaje enseguida. Y gracias a quienes fueron, quienes expusieron y se atrevieron, ¿verdad?, a defender los puntajes de su grupo. Y todo súper bien. Muchísimas gracias por la participación y vamos a vernos, si Dios quiere, el lunes que viene. Muchas gracias. Buenas noches. Dale, gracias a Gracias, todos. profe. Buenas noches. Buenas noches.